Y en temas del narcotráfico, Bolivia se ha convertido en un país atractivo para los narcotraficantes. Su frontera con Paraguay estaría siendo utilizada como puente entre Brasil y Argentina para transportar la droga. Un reciente reporte de la ONU alertó de una nueva ruta que es utilizada por ser poco accesible y limitada en controles, lo que facilita a los narcotraficantes el traslado de la droga y su envío hasta el continente europeo. Y para ampliarnos esta información, estos señalamientos sobre las rutas del narcotráfico hacia el Cono Sur, hacemos contacto en La Paz, Bolivia, con César Guedes. Él es representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Señor Guedes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, Patricia, encantado. Bueno, Bolivia, entonces, ¿es una nueva ruta para los narcotraficantes en el sur del continente? Bueno, sí, acá la situación es de que el cono sur de América se ha convertido en un mercado emergente. No sabemos que el principal mercado mundial para la cocaína es Norteamérica, seguido de Europa, y ahora tenemos la actuación del cono sur de América como un mercado emergente para la cocaína. Y justo en la situación de Bolivia, que es un país productor de cocaína, está en una situación complicada porque es el único de los 3 países productores de cocaína que tiene límites, fronteras directas con los mercados emergentes del Cono Sur. En este sentido, pues Argentina, Brasil y Chile absorben 2/3 de la cocaína que se consume en Sudamérica. Entonces, este es un mercado emergente y Bolivia se convierte lamentablemente en un país de tránsito. Por tanto, pues en el país está circulando más droga de la que el país produce. Es un reto grande para las autoridades del gobierno, que están haciendo denodados esfuerzos, pero por ejemplo la frontera entre Bolivia y el Paraguay es una frontera bastante remota, poco vigilada. Hacia ahí va mi siguiente pregunta. Tengo entendido que hay acuerdos para combatir el narcotráfico, acuerdos antinarcóticos, no solamente con Paraguay, sino con Brasil. ¿Esos esfuerzos entonces son insuficientes? Bueno, hay acuerdos, las fronteras son enormes, Patricia. Por ejemplo, la frontera de Bolivia con Brasil es más grande que la frontera de Estados Unidos con México. Es muy vulnerable, es poco vigilada, y también la frontera de Bolivia con Paraguay es una frontera muy remota, poco vigilada por ambos países. A pesar de los acuerdos, son áreas bastante extensas que requieren un cuidado, un tratamiento donde se tenga que usar quizás más tecnología para poder monitorear estas situaciones de tráfico ilícito, no solo de drogas, sino de precursores químicos, de personas y de otros productos de contrabando. Bueno, pero en Estados Unidos, donde tienen toda la tecnología para vigilar sus fronteras, no solamente por el problema del narcotráfico, sino por el problema o la amenaza del terrorismo, la droga sigue llegando. Ahí vemos la violencia que está causando entre los carteles mexicanos y la violencia que se ha generado en Centroamérica. ¿Esto garantiza el fin del problema, la vigilancia, aumentar la vigilancia? No, aparte de la vigilancia, tienen que haber más intervenciones y labores de inteligencia. Y usted lo ha dicho, Patricia, la situación de ser un lugar de tránsito convierte a los países los envuelve en situaciones de violencia muy complicada, como estamos viendo en el norte de México y algunos países centroamericanos. Hasta el momento, Bolivia, a pesar de ser un país de tránsito, no ha registrado niveles exacerbados de violencia. Entonces, esta es realmente una alerta, porque el caso de Bolivia, comparado a los otros 2 países andinos productores de coca y de cocaína, como son el Perú y Colombia, Bolivia es, aparte de ser productor, un país de tránsito, lo que complica su situación. Por eso es importante, que los países involucrados trabajen conjuntamente con Bolivia en tratar, pues, de neutralizar o mitigar esta situación y evitar de que se pueda llegar a esquemas de violencia. Creo que esta es una alerta importante que hay que dar. El país está en una situación vulnerable, es un país de menor desarrollo relativo comparado a la vecindad sudamericana con pocos recursos. Entonces acá juega, pues, el término de la responsabilidad compartida
¿no?, de los países de tránsito y de consumo que puedan ayudar a los productores. Ahora, escuchábamos hace unos minutos al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hablando desde Londres sobre, bueno, la posibilidad de acoger un nuevo debate internacional para enfrentar el problema del narcotráfico de otra manera ante el fracaso en la reducción del consumo. Está básicamente abriendo la puerta para acoger el debate de la legalización de la droga. Ustedes desde la ONU, ¿cómo ven esta posibilidad? ¿Están listos para debatir el tema? Mire, la ONU ve este tema en el marco de las convenciones que han aprobado los Estados miembros. No estamos ciertamente preparados, ¿no?, hasta que los Estados miembros no discutan esto entre ellos y acuerden con cualquier modificación en las instituciones, ¿no?, y los acuerdos que den el Sistema Internacional de Control de Drogas. No, bueno, es importante conocer la opinión valiosísima del presidente Santos de Colombia, un país que ha sufrido más que ningún otro los embates del narcotráfico y que poco a poco está saliendo con marcado éxito, no, hacia otro rumbo. Pero bueno, a nivel de la ONU tenemos, ¿no?, que primero ver a través de los Estados miembros, ¿no?, de estos instrumentos, que son 184, ver, ¿no?, cómo es que quieren ver esta temática. No olvidemos, ¿no?, de que hemos visto un grupo de personas notables, ¿no?, que han hablado sobre el tema, que han puesto sobre el tapete la necesidad, pues, de cambiar esta dinámica. Pero bueno, todos son expresidentes, exfuncionarios, pero ahora vemos a una persona en pleno ejercicio de funciones como un mandatario, ¿no?, y de un país que ciertamente, pues, ha sufrido muchísimo los embates del narcotráfico, que hace esa propuesta. Como ONU nos corresponde escuchar a cómo es que se organizan los Estados miembros para ver ese tema y, bueno, de acuerdo a las instrucciones que veamos, pues, en los foros de Naciones Unidas, veremos cuál sería, pues, una posición a nivel global. Pero mientras tanto nos basamos en los instrumentos internacionales de control de drogas. El camino me parece que va a ser largo para llegar a concretar algo en cuanto al cambio en la lucha mundial contra el narcotráfico. Le agradezco muchísimo que haya atendido esta invitación de Panorama Mundial, señor Guedes. Que tenga muy buenas noches. Encantado, Patricia, gracias. César Guedes, él es el representante en Bolivia de la Oficina de la ONU contra la droga y el delito.